Cuando vi a mi marido hojeando mi teléfono, mi corazón dio un vuelco, pero no fue por miedo a ser descubierta. Fue por lo que él iba a ver. Esos mensajes. Esos mismos que olvidé borrar. Traté de arrebatar el teléfono de sus manos, pero él lo apartó con destreza y siguió leyendo. Observaba su rostro como cambiaba con cada palabra que leía, y sentía que mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora iba a descubrir la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba la página, y sabía que estaba a punto de llegar a ese mensaje que destruiría mi vida. Ese único mensaje que lo explicaría todo y pondría un punto final. O tal vez, lo confundiera aún más. Mi teléfono vibró de repente en sus manos, y apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro se volvió pálido cuando leyó el nombre del remitente. Mi marido se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Me mordí la parte interior de la mejilla, un viejo hábito cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo oía incluso a 2 metros de distancia. Era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió todo, y ahora no sabía qué hacer, pero déjenme contarles cómo ocurrió todo en realidad. Antes de compartir con ustedes el secreto que tan cuidadosamente traté de esconder, déjenme saber en los comentarios de qué ciudad están viendo este vídeo, y también respondan a la pregunta. ¿Han tenido alguna vez un secreto que intentaron ocultar con todas sus fuerzas, pero al final no lo lograron? Mi vida con Tom nunca fue perfecta, pero tampoco fue mala. Los años habían pasado y con ellos las emociones intensas de los primeros días de matrimonio. Habíamos logrado construir una vida cómoda, tranquila, con una casa, amigos y, en muchos aspectos, una estabilidad que la mayoría envidiaría. Sin embargo, lo que más me pesaba no era la rutina, sino la distancia emocional que se había ido estableciendo entre nosotros. La pasión que un día nos unió parecía haberse desvanecido, y con ella, una parte de mí también se perdió. Tom era un hombre tranquilo, un buen hombre realmente. Lo amaba, pero ya no sentía esa chispa, esa necesidad de estar cerca de él de una manera que fuera más allá de lo cotidiano. Las caricias, los abrazos, los besos, todo se había vuelto una rutina más, un simple gesto de amabilidad en lugar de deseo. Sabía que él también lo sentía. Ambos estábamos atrapados en una rutina cómoda pero vacía. Entonces, una tarde mientras tomábamos un café en la cocina, Tom hizo una propuesta que me sorprendió y, en cierto modo, me desconcertó. ¿Qué te parecería si probamos algo nuevo? Su voz era calmada, como si estuviera sugiriendo la opción de cambiar de marca de café o probar un nuevo tipo de película en la televisión. Lo miré confundida. ¿Algo nuevo?, pregunté, incapaz de entender a qué se refería. Sí, algo diferente. Tal vez podamos, ya sabes, experimentar con otra persona. De una manera controlada, por supuesto. Yo estaría allí. Solo para ver qué pasa. La idea de su propuesta era tan absurda como intrigante. Me quedé en silencio mirándolo con los ojos entrecerrados, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Realmente me estaba proponiendo que estuviera con otro hombre mientras él lo miraba? Tom era un hombre tradicional, siempre había sido celoso y ahora de repente me pedía algo tan inusual. ¿Estás hablando en serio? No podía creer que estuviera considerando esto, pero la duda ya había comenzado a asentarse en mi mente. Lo estoy. Creo que podría ayudarnos a encontrar algo que nos falta, algo que nos devuelva a esos tiempos, cuando todo era más emocionante. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas, pero con un matiz de esperanza. Sabía lo que me quería decir. Tom temía que nuestra relación se desmoronara. Y en parte yo también. Pero la idea de invitar a otro hombre a nuestra vida íntima me pareció a la vez extraña y excitante. Nunca antes habíamos hablado de algo así. La relación se había vuelto tan monótona que quizás un cambio de perspectiva podría hacer que volviera la chispa. ¿Y qué clase de hombre?, pregunté, aunque sabía que ya no tenía sentido hacer esa pregunta. En ese momento ya sentía que había aceptado la idea, aunque no lo dijera en voz alta.
Un artista. Un tipo que no nos conoce, alguien que no tiene nada que ver con nosotros. Simplemente un observador. Un artista. Eso me hizo pensar en lo que Tom realmente quería, observarme de una manera que nunca antes había hecho. Quizás él también estaba buscando la emoción perdida. Quizás no solo yo estaba vacía. Tal vez ambos estábamos intentando encontrar algo en el otro que ya no existía. ¿Y qué se supone que debo hacer? Mi voz sonaba más temblorosa de lo que hubiera querido, pero no pude evitarlo. Había una mezcla de ansiedad y curiosidad que me impulsaba a preguntar, aunque me aterraba lo que pudiera responder. Solo disfrútalo. Sin presiones. Si no te gusta, paramos. Si lo encuentras raro o incómodo, lo dejamos. Pero necesitamos intentarlo, Kate. Necesitamos cambiar algo. De repente sentí una presión en mi pecho. Una parte de mí quería rechazar la idea, pero otra quería explorarla, ver hasta dónde llegaría este experimento. ¿Realmente cambiaría algo en nosotros? ¿Lo haría más cercano? ¿O simplemente nos destruiría? Pero en ese momento mi curiosidad pudo más que cualquier otra cosa, y dije lo que nunca pensé que diría. Está bien. Lo intentaré. Así comenzó todo. Sin pensarlo demasiado, acepté la propuesta de Tom. Lo que no sabía entonces era que este experimento cambiaría todo lo que conocía sobre mí misma, sobre mi matrimonio y sobre mis deseos más profundos. Los días que siguieron a nuestra conversación fueron una mezcla de inquietud y anticipación. Algo en mí sabía que nada sería igual después de esto. Tom había propuesto el experimento y, de alguna manera, yo lo había aceptado. Pero ahora que el momento se acercaba, las dudas comenzaban a invadirme. No me sentía lista, pero ¿cómo podía echar atrás? Mi propia curiosidad, la necesidad de sentir algo diferente, algo que despertara de nuevo esa chispa que tanto había anhelado, me mantenía a flote en este mar de incertidumbre. A los pocos días, Tom me presentó al hombre. Se llamaba Javier, un pintor como él lo había descrito. No era especialmente alto, ni era el tipo de hombre que usualmente hubiera atraído mi atención, pero había algo en su presencia que me hacía sentir incómoda, en el buen sentido. Era seguro de sí mismo, algo que hacía que me sintiera pequeña, casi vulnerable a su alrededor. Sus ojos de un verde intenso parecían analizar cada movimiento mío, cada palabra que decía. No estaba acostumbrada a ser observada de esa manera, pero, en un punto, me di cuenta de que me gustaba. Al principio el ambiente era tenso. Yo no sabía cómo comportarme ni qué esperar de esta situación tan extraña. El taller de Javier era amplio con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y un olor a óleo fresco que llenaba el aire. Las paredes estaban cubiertas con lienzos a medio terminar, figuras abstractas y colores que parecían salirse de las formas establecidas. Él se movía con una tranquilidad casi inquietante, como si todo a su alrededor estuviera en su control. «Te haré sentir cómoda», me dijo con una sonrisa, aunque sabía que no era exactamente lo que sentía. Había algo en sus palabras que no era tan inocente como parecía, pero por alguna razón, no me sentí ofendida. Al contrario, algo en mi interior empezó a despertar. ¿Qué era lo que buscaba realmente? ¿Qué esperaba de este encuentro? Tom, por otro lado, observaba desde un rincón del taller. Su presencia era discreta, pero yo sabía que estaba ahí, vigilando cada uno de mis movimientos. Sentí su mirada sobre mi espalda, no como una amenaza, sino como un recordatorio constante de que todo lo que estaba sucediendo era su idea, su deseo. No me sentía atrapada, pero sí sabía que no podía hacer nada sin él, sin que él estuviera allí, de alguna manera, controlando el ritmo de todo. ¿Te gustaría que comenzáramos con un poco de pintura? Javier preguntó dirigiéndose hacia una mesa llena de pinceles y tubos de pintura. Asentí lentamente, aún sin saber exactamente cómo iba a desenvolverse todo. Javier me acercó una silla frente a un lienzo grande y mientras él preparaba los colores, Tom se acercó a mí. ¿Estás bien?, preguntó Tom en voz baja, su tono cargado de algo que no lograba identificar. Sí, respondí, pero no estaba segura de si esa era la respuesta correcta. Mi mente estaba llena de dudas,
pero no podía ser honesta en ese momento, no podía decirle lo que realmente sentía. Estaba atrapada entre lo que él quería, lo que yo creía que debía hacer, y lo que mi cuerpo respondía. Javier comenzó a trabajar en el lienzo guiándome suavemente con las manos, mostrándome cómo aplicar las pinceladas de forma que el cuadro cobrara vida. La conexión que establecimos a través del arte fue inmediata, algo que nunca había experimentado antes. La suavidad de sus manos sobre las mías, la forma en que me indicaba los movimientos correctos, era algo que me desconcertaba. No era solo una cuestión de pintura, era una cuestión de cómo sus gestos parecían leerse en mi cuerpo, cómo sus instrucciones me hacían sentir algo más profundo, algo que no podía negar. Mientras tanto, Tom observaba desde la distancia, en silencio. A pesar de que su presencia estaba en el mismo espacio, me sentía extraña el saber que él no era el centro de mi atención en ese momento. Mi cuerpo estaba en un lugar distinto al que había estado por años. No era solo la pintura lo que me atraía, era la proximidad de Javier, la cercanía con alguien que no estaba atado a las expectativas de mi vida cotidiana. A medida que pasaban los minutos, comencé a sentirme más relajada. El contacto físico se volvió natural, aunque no dejaba de notar los ojos de Tom sobre mí. Su mirada no me desconcentraba, pero sí me hacía sentir como si todo lo que estaba sucediendo debía tener una justificación. Javier seguía guiándome en el proceso de pintar, pero había algo en sus movimientos que me desconcertaba. Era como si su presencia me estuviera moldeando, como si cada roce de sus manos en las mías dejara una marca, una huella invisible. En un momento sin previo aviso, nuestros cuerpos se acercaron más de lo que había anticipado. Al colocar su mano sobre mi brazo, sentí un escalofrío recorrer mi piel. No pude evitarlo. Me giré hacia él y por un instante nuestras caras estuvieron a escasos centímetros. El aire se volvió más espeso, y la tensión que se había ido acumulando se volvió palpable. Javier, con su mirada fija en la mía, sonrió de una manera que me hizo sentir incómoda, pero a la vez increíblemente viva. Nos besamos, susurró él, y en ese momento el mundo que había construido en mi mente, aquel que había sido seguro y controlado, comenzó a desmoronarse. La emoción fue rápida y frenética, una chispa que encendió algo dentro de mí que no sabía que existía. Pero al instante el temor se apoderó de mí, el temor de lo que eso significaba. ¿Era eso lo que quería? ¿Era eso lo que Tom había querido realmente? Unos segundos después, la puerta del taller se abrió. Tom estaba allí, observándonos, pero no dijo nada. El silencio entre los tres se hizo denso, palpable. Javier, con su expresión tranquila, no parecía preocupado, pero yo sabía que Tom sí lo estaba. El beso que acabábamos de compartir se convirtió en una barrera, una línea que no podía cruzarse de nuevo, o al menos, eso pensaba en ese momento. ¿Qué estás pensando?, preguntó Tom con una calma inquietante. Miré a Javier, luego a Tom, y lo único que pude hacer fue tragarme mis palabras. Estaba perdida, atrapada entre lo que había aceptado, lo que había hecho y lo que estaba por venir. La sensación de incomodidad no desapareció después del beso. De hecho, se intensificó con cada minuto que pasaba en el taller, mirando a Tom y a Javier, ambos en silencio, pero con una presencia tan opresiva que me sentía atrapada entre dos mundos que se desmoronaban lentamente. Javier, que hasta ese momento había sido solo un desconocido en un experimento extraño, se convirtió en algo mucho más real y cercano, y la distancia que sentía con Tom aumentaba más con cada interacción. El aire estaba denso y las palabras se desvanecían rápidamente, reemplazadas por miradas, gestos sutiles y un creciente malestar que me resultaba difícil de procesar. Tom estaba quieto, pero sus ojos nunca me dejaban. Podía ver que no estaba feliz, pero también sabía que había algo más en él, algo que se estaba rompiendo a medida que los minutos pasaban. Él no dijo nada en el momento, y eso me desconcertaba más que cualquier cosa. Estaba acostumbrada a su carácter directo, a sus preguntas y a sus respuestas rápidas, pero ahora, todo parecía estar contenido en esa mirada fija. Por un momento pensé que podría preguntar qué estaba pasando en mi mente, pero no podía. Algo me detenía. Era como si me estuviera mirando, pero también mirando a través de mí, como si supiera algo que yo misma no quería admitir.
Javier, por otro lado, parecía estar tan cómodo en ese ambiente como si no hubiera nada fuera de lugar. Se movía con la misma calma con la que había empezado, sin prisa, pero también sin disculpas. Observaba a Tom de reojo como si estuviera esperando algún tipo de reacción, una señal de que las reglas del juego habían cambiado, pero no la obtuvo. Al contrario, Tom permaneció en silencio, cada vez más distante, y eso me preocupaba aún más. ¿Cómo te sientes?, preguntó Javier después de unos momentos de tensa quietud. No sabía cómo responder. Extraña fue todo lo que pude decir, y las palabras me salieron casi como un susurro, como si no tuviera derecho a decirlas. Javier asintió y su expresión se suavizó ligeramente. Se acercó a mí y me ofreció un pincel, como si eso pudiera devolverme la calma. Vamos a seguir pintando, sugirió suavemente. A veces el arte puede aclarar lo que las palabras no pueden. Tom no respondió. Él permaneció quieto, observando cada movimiento que hacía Javier, como si estuviera esperando algo. Algo que no entendía. Sus ojos se mantenían fijos en mí, como si me estuviera evaluando en cada trazo que daba en el lienzo. Yo intenté concentrarme en la pintura, pero no podía. Mi mente estaba lejos, atrapada en la incertidumbre y en el conflicto emocional que se desbordaba dentro de mí. La pintura que estaba creando no me hablaba como otras veces. No me encontraba inmersa en el proceso como solía hacer, cuando sentía que cada línea y cada color tenían un propósito. Esta vez cada trazo era errático, como si mi mente estuviera bloqueada. Y a medida que mis ojos se deslizaban hacia el lienzo, notaba como mi mano temblaba. Era extraño, pero sentía que el pincel que sostenía era un puente hacia algo que no quería tocar, pero no podía evitarlo. Nos besamos, susurró Javier nuevamente, sus palabras rompiendo el silencio de forma tan natural que me dejó sin aliento. Pero lo que me inquietaba más no era el hecho de que lo dijera, sino la calma con la que lo hacía. Como si fuera algo obvio, algo que ya había sucedido y que solo estaba reconociendo. Sentí como mi respiración se aceleraba mientras su mirada se encontraba con la mía. Esa mirada que hasta ahora había sido solo una de observación, ahora era un desafío silencioso. Y yo, de alguna manera, lo había aceptado. Tom, al escuchar sus palabras, no reaccionó. No movió ni un músculo. Estaba completamente inmóvil, pero sus ojos seguían fijos en nosotros. No pude evitar preguntarme si esa calma de su parte era una señal de que todo había sido parte del plan, o si, por el contrario, su silencio era el preludio de algo mucho más complicado. La atmósfera se volvió aún más densa. Javier siguió pintando, y su proximidad me resultaba cada vez más perturbadora. Sin embargo, también había algo en su presencia que me hacía sentir viva, algo que me desafiaba a romper las barreras que había construido a lo largo de los años. Miré a Tom nuevamente y por un instante vi en su rostro una mezcla de desconfianza y resignación. Su mirada ya no tenía la chispa de antes, la que solía llenarme de seguridad y calma. Era como si algo se hubiera roto, algo irreparable. Y la culpa comenzó a calar en mi pecho, pero al mismo tiempo, una parte de mí se negaba a sentirse culpable. Había algo en la forma en que Javier me miraba, en la forma en que su cuerpo estaba tan cerca del mío, que me hacía sentir que todo esto era inevitable. ¿Qué era lo que debía suceder? Finalmente fue Javier quien rompió el silencio, pero esta vez de una manera más directa. Tom, dijo con una calma perturbadora, ¿quieres que sigamos con este juego? ¿O quizás prefieras que lo dejemos aquí? Tom se tensó al escuchar sus palabras. Por primera vez en toda la tarde su rostro mostró una expresión de incomodidad. No era la incomodidad de antes, la que mostraba al principio del experimento, sino algo más profundo, algo que reflejaba una mezcla de ira y frustración. Miró a Javier, luego a mí, y finalmente suspiró profundamente. No sé si esto está funcionando, dijo, y sus palabras fueron como una explosión en el aire. No sé si todo esto tiene sentido. Me sentí atrapada, sin saber qué decir o hacer. Estaba claro que no solo me había perdido a mí misma en este experimento, sino que de alguna manera, también había perdido a Tom. La brecha entre nosotros se ensanchaba, y no sabía si había forma de detenerla.
El conflicto estaba allí visible para todos, y lo único que podía hacer era esperar a ver cómo se desarrollaba. ¿Podríamos regresar a lo que éramos? ¿O este momento, este beso, esta experiencia, cambiaría todo de una vez por todas? Lo único que sabía con certeza en ese momento era que mi vida, la que conocía hasta ahora, ya no podía ser la misma. Ya nada volvería a ser igual. El silencio en el taller era denso, como una niebla que no se desvanecía. Tom no había dicho una palabra más después de su última confesión. Sus ojos seguían fijos en mí, pero había algo en su mirada que ya no reconocía. Estaba distante como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros, y ahora no sabía cómo derribarlo. Por otro lado, Javier continuaba pintando, aparentemente ajeno a la tormenta emocional que se desataba a nuestro alrededor. Pero yo sabía que él también estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión que parecía crecer con cada segundo que pasaba. Tom suspiró, se levantó de la silla y comenzó a caminar hacia la ventana. Me sorprendió la calma con la que se movía, como si ya hubiera aceptado lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo, había una lucha interna que no podía ocultar. La luz del atardecer entraba a través de los ventanales iluminando su rostro, y fue en ese instante cuando vi una grieta en su expresión. Él estaba luchando con algo más grande que este experimento, algo que tenía que ver con su propia inseguridad, su miedo a perder lo que habíamos construido juntos. «¿Sabes lo que siento?», dijo finalmente sin girarse. Su voz era grave, llena de algo que no podía definir. «Siento que ya no te tengo, Kate. No sé si esto que estamos haciendo va a salvarnos o destruirnos, pero en este momento, ya no sé quién eres». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Me quedé allí paralizada, intentando encontrar una respuesta, pero las palabras no salían. Todo lo que quería hacer era huir, escapar de esta situación que había creado, de este caos emocional que ya no podía controlar. Sin embargo, algo me retenía. Quizás la culpa, quizás el miedo a enfrentar las consecuencias de mis propias decisiones. «Tom», empecé, pero mi voz sonó vacía, sin fuerza. No sabía qué decir. «No sé si esto tiene solución. Todo está cambiando demasiado rápido». «Lo sé», respondió él, finalmente girándose hacia mí. Su mirada ya no era acusadora, sino vacía, perdida. «Pero esto no tiene que ver solo con lo que tú y yo tenemos. Es sobre ti, Kate. Algo en ti ha cambiado, y no sé cómo recuperarlo». Me sentí herida por sus palabras, pero también sabía que no podía negarlo. Había algo dentro de mí que había cambiado, algo que no tenía que ver con Tom o con Javier, sino conmigo misma. En todo este tiempo nunca me había detenido a preguntarme qué quería realmente, qué buscaba en mi vida, en mi matrimonio. Estaba tan atrapada en la rutina, tan preocupada por cumplir con las expectativas de todos los demás, que había olvidado qué significaba ser yo misma. Javier, que había estado observando en silencio desde su rincón del taller, finalmente se levantó y se acercó a nosotros. No dijo nada, pero su presencia en el espacio era inconfundible. Había algo en su actitud que me hizo sentir incómoda y al mismo tiempo extrañamente atraída. No era solo su apariencia, sino la forma en que todo en él parecía tan indescifrable. A diferencia de Tom, Javier no escondía nada. Él sabía lo que quería y lo mostraba con cada gesto, con cada palabra. «Tom, creo que necesitamos hacer una pausa», dijo Javier, interrumpiendo la tensión que se había formado entre nosotros. «Este no es el momento para tomar decisiones apresuradas». Tom no respondió, pero pude ver en su rostro que algo dentro de él había cedido. Tal vez estaba buscando una salida, una manera de procesar todo esto sin perder completamente el control. Lo entendía porque yo también lo sentía. Estábamos al borde de algo que no podíamos comprender completamente, algo que no se podía resolver con palabras. Me senté en una silla cercana, tratando de calmar mi respiración, pero mi mente seguía dando vueltas a todo lo que había sucedido. El beso. La mirada de Javier. Las palabras de Tom. Todo estaba tan entrelazado que ya no sabía si había alguna forma de deshacer lo que había comenzado. ¿Y si todo esto era una gran equivocación? ¿Y si lo que Tom y yo teníamos ya no existía,
y ahora solo quedaba un eco de lo que alguna vez fue. Javier se acercó a mí y con una suavidad inusual, colocó una mano sobre mi hombro. Su contacto fue cálido pero también imponente. Algo en su gesto me hizo sentir vulnerable, como si estuviera buscando algo dentro de mí que no quería encontrar. Mi cuerpo reaccionó sin pensar, una mezcla de confusión y deseo reprimido que se manifestaba de una manera extraña. Kate, dijo suavemente, su voz apenas un susurro. No tienes que decidir ahora. Todo esto es nuevo y las emociones siempre nos llevan por caminos inciertos. Pero no dejes que el miedo te impida vivir lo que necesitas vivir. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco. No sabía si estaba hablando de mí o de lo que estábamos haciendo, de la situación en la que nos habíamos metido, pero algo dentro de mí despertó. Mi cuerpo tembló levemente y por un momento deseé escapar de todo eso. Pero ya no podía. Ya no podía huir de mis propias decisiones, de lo que había hecho y lo que estaba por venir. Tom, que había estado observando en silencio, finalmente rompió el silencio con una pregunta que ya esperaba, aunque no quería escucharla. ¿Qué vas a hacer, Kate? Su voz era baja, cada palabra parecía cargar con el peso de todo lo que estábamos viviendo. ¿Vas a seguir con esto? Miré a Javier y luego a Tom, y por un momento me sentí perdida. Estaba atrapada entre dos mundos, entre lo que conocía y lo que quería explorar. Pero al final, sabía que solo yo podía decidir cómo seguir adelante. Solo yo podía elegir qué camino tomar. Necesito tiempo, respondí finalmente, mi voz temblando. Necesito entender lo que está pasando en mi interior antes de tomar una decisión. Ambos hombres asintieron, aunque sabía que las palabras no cambiarían lo que ya estaba en marcha. Estábamos al borde de algo mucho más grande, algo que iría más allá de cualquier decisión racional. Algo que en algún momento cambiaría nuestras vidas para siempre. El día siguiente amaneció con una claridad casi incómoda, como si la luz quisiera mostrarme cada grieta de la decisión que había tomado al aceptar el experimento. Tom desayunó en silencio y se marchó antes de lo habitual. La puerta se cerró con un sonido seco que quedó vibrando en el pasillo. Me quedé con la taza entre las manos, preguntándome cuánto de lo que estaba ocurriendo pertenecía de verdad a mi voluntad y cuánto era el arrastre de un gesto inicial que nadie supo medir. La casa, ordenada hasta la obsesión, no ofrecía refugio. Cada superficie pulida me devolvía mi propia imagen, tensa y cansada. Decidí salir. Necesitaba movimiento, la calle, el murmullo de la ciudad para bajar la temperatura del pensamiento. Caminé hasta la galería donde Javier solía exponer. No estaba en el plan, no era una cita. Solo necesitaba ver sus cuadros sin él, para comprobar si la sensación que me había invadido en el taller era mía o era suya. El espacio olía a yeso y paredes recién pintadas. Había 5 lienzos colgados, todos en proceso de montaje para una muestra que abriría la semana siguiente. Reconocí un gesto suyo inmediato, capas muy finas, casi translúcidas, superpuestas hasta crear una vibración contenida. Ante el tercero, un rectángulo pálido cruzado por una banda ocre, sentí algo parecido a la vergüenza. Aquella economía de medios me dejaba sin excusas. No había estridencia, no había espectáculo, solo un pulso muy preciso. Anoté mentalmente esa palabra, pulso, como si fuera la clave de un idioma que estaba reaprendiendo tarde. Lo vi llegar desde el reflejo en el cristal de la puerta. Traía un tubo de cartón y una carpeta. Me descubrió enseguida, pero no se mostró sorprendido. Están ajustando las luces, dijo el montajista desde el fondo, y Javier le respondió con un gesto breve. Se acercó a mí con un saludo neutro que agradecí. Quise hablar de los cuadros, pero se me adelantó con una pregunta simple, ¿has dormido? Asentí. Era una verdad a medias. Dormir era un verbo generoso para 2 horas dispersas. Caminamos entre bastidores y él me contó, casi como si hablara solo, de una serie sobre ciudades que respiran a distinto ritmo del de sus habitantes. Me ofreció un banco junto al ventanal. Nos sentamos sin tocarnos. Me sorprendió la facilidad con que podíamos estar quietos, mirando la calle como si nos perteneciera solo ese rectángulo de acera. Esa normalidad me desarmó más que cualquier gesto enfático.
Decidí decir en voz alta algo que hasta entonces había pensado a escondidas. No sé si esto es una huida o un regreso, murmuré. Él se quedó un segundo en silencio, luego señaló con la barbilla un punto de la calle. Una mujer cargaba una planta enorme envuelta en papel marrón, igual de alta que ella. A veces uno lleva algo demasiado grande a casa y tarda en admitirlo, dijo. No sonreí, pero el comentario me alivió. No era un consuelo, era un inventario de peso. Tom apareció en mi mente como un contrapunto, su necesidad de método, de control, de nombrar las cosas antes de que existan. Me pareció noble y trágico a la vez. Sentí un cariño intenso que no sabía dónde dejar. La galería se oscureció un momento cuando el técnico probó una secuencia de luces. El cambio de clima fue abrupto, las obras más densas parecían generar su propio silencio. Javier me ofreció la carpeta. Dentro había bocetos rápidos, la mayoría en grafito. En uno me reconocí sin duda, aunque el gesto era mínimo, un hombro adelantado, la cabeza apenas inclinada. Me dio pudor, pero no ira. Era yo y no era yo. Pregunté si podía seguir mirando, asintió. Pasé hojas con cuidado. En otra página vi una secuencia de manos que no hubiera sabido identificar como mía si no fuera por una mancha de pintura en el nudillo que recordaba del día anterior. Me detuve y pensé en Tom, en sus manos ordenadas, eficientes, y en cómo raramente reparaba en las mías más allá de su función. No como reproche sino como dato. Salimos a la calle cuando el ruido de la escalera empezó a invadirlo todo. Javier propuso un café al lado, un sitio estrecho con 2 mesas altas junto a la ventana. Agradecí la proximidad de la gente, me protegía de la tentación de convertir cada gesto en un símbolo. Hablamos de cosas prácticas. Él tenía entrega de obra el jueves. Yo debía asistir a una reunión con una amiga para organizar un pequeño evento benéfico. Mencioné a Tom sin rodeos y me sorprendió el tono sobrio con que lo hice. No recité quejas, no fabriqué acusaciones. Dije que estaba cansado, que yo también, que nos habíamos arrinconado en la cordura. Javier escuchó sin invadir. No aportó diagnósticos. Esa contención me sirvió de espejo, yo necesitaba ordenar, no justificar. Caminamos luego hasta el parque. El viento movía las copas de los árboles con una insistencia que parecía pedir atención. Elegimos un banco lateral, lejos del camino principal. Noté que había elegido una ruta sin esquinas cerradas, una línea que admitía desvíos. Agradecí en silencio ese cuidado. Le conté algo que no había dicho en voz alta. La primera vez que sentí que mi vida iba a un ritmo distinto al de mi cuerpo fue en un supermercado, frente al estante de los yogures. Una tontería, pero me quedé inmóvil mirando las fechas de vencimiento y pensé que ninguna se ajustaba a mí. No sé por qué elegí ese recuerdo, pero al decirlo entendí su lógica. Yo llevaba años ajustando mi calendario al de los demás. Él no comentó nada, solo recogió una hoja del suelo y la plegó en 4 sobre su rodilla, con paciencia. Nos besamos. No hubo palabras antes ni después inmediatas. El ruido de una bicicleta al pasar nos dio una excusa para recomponer la postura. Sentí la sangre en las orejas y un calor que no tenía que ver con el clima. Me quedé mirando mis manos y conté las líneas de la madera del banco para ordenar la respiración. No estaba eufórica, tampoco devastada. Era, sobre todo, consciente. La tarde siguió su curso con la misma indiferencia con que lo hacen las tardes en las ciudades. Un perro tiró de su correa, una niña dejó caer un helado, alguien habló por teléfono con exagerada gesticulación. Me aferré a esa normalidad como a un pasamanos. En el regreso noté por primera vez la posibilidad de la duplicidad como un problema práctico, mensajes, horarios, explicaciones. No me gustó ese territorio. Me producen rechazo las historias que se sostienen sobre la astucia de esconder. Pensé en Tom y en su capacidad de presentir antes que saber. Recordé que cuando nos conocimos me dijo que podía leer mi estado de ánimo por la manera en que cerraba los cajones. Si no desliza los dedos al final, algo te preocupa, había dicho entonces, con una mezcla de gracia y presunción. Sonreí al recordarlo, y esa sonrisa fue un reproche.
Yo no era una persona hecha para el secreto, y sin embargo estaba aprendiendo su gramática. De vuelta en casa, el primer impulso fue ordenar los cuchillos del cajón por tamaño. Lo hice con una precisión casi escolar. Luego me quedé en la cocina, de pie sin saber qué esperar. Tom llegó con una bolsa de pan. La dejó en la mesa y respiró hondo, como quien toma aire antes de sumergirse. Me preguntó por mi día en un tono meticuloso. Respondí con la verdad parcial que me permitía el pudor, la galería, el parque, el café. Hablamos del evento benéfico. Sobre la marcha propuso revisar la lista de invitados, como si nos estuviera devolviendo a una coordenada compartida. Le seguí el paso. Sentí la tentación de acercarme y poner mi mano sobre la suya, pero la retiré a mitad de camino y la apoyé en el borde de la silla. No por falta de afecto, sino porque no sabía qué significaría ese gesto a esa hora incierta de la tarde. Mientras cenábamos, recordé de pronto la serie de ciudades que respiran a destiempo. Miré a Tom y pensé que él y yo llevábamos meses entrando y saliendo de la misma estación con planos diferentes. No era una metáfora grandilocuente, era una constatación logística. Terminamos en silencio sin que el silencio se volviera hostil. Agradecí ese margen. Después cada uno se refugió en su pequeño ritual nocturno. Yo doblé una manta del sofá con un cuidado ridículo. En ese gesto mínimo reconocí el deseo de no romper más cosas de las necesarias. Esa noche no hubo confesiones ni promesas. Hubo, en cambio, la visión limpia de dos realidades que todavía no chocaban del todo, pero ya habían dejado de ser paralelas. Me acosté tarde y decidí, con la terquedad de los actos útiles, que al día siguiente escribiría a mano un listado de decisiones pequeñas, que podía decir sin herir, que debía callar para no fallarme a mí misma, que acciones prácticas evitarían el pantano del autoengaño. No era una gran resolución, ni una ética improvisada. Era otra vez un pulso, sostener el ritmo sin dejar de escuchar la respiración. Afuera, un coche arrancó y se alejó con un zumbido plano. Me dormí con la sensación de que la ciudad, al menos por esa noche, me concedía la tregua de no pedirme explicaciones. Desperté antes del amanecer con una lista en la cabeza que no había escrito todavía. Me quedé mirando el techo hasta distinguir las motas de polvo en la penumbra, como si fueran puntos de un mapa que debía trazar con calma. En la mesa de la cocina abrí una libreta y con una letra más firme de lo habitual, titulé la página con una palabra que no acostumbro a usar: límites. Debajo enumeré decisiones concretas, sin adornos, responder con honestidad si Tom pregunta directamente, no inventar rutas ni accidentes, mantener separadas las agendas, no usar eufemismos conmigo misma. Al cerrar la libreta sentí una claridad áspera, pero útil, parecida a la de los días fríos que obligan a caminar más rápido. Tom salió temprano, después de un intercambio cortés y contenido sobre la hora de la reunión benéfica. Tomó su abrigo, dejó un "nos vemos" que flotó un segundo en el aire y cerró la puerta con cuidado. Limpié la encimera por inercia y sin un plan definido, me puse un suéter liviano y salí. Caminé hasta la parada del autobús, elegí un asiento junto a la ventana y dejé que el traqueteo me ordenara el pensamiento. En cada esquina anotaba mentalmente señales de una ciudad que parecía insistir en lo concreto: un repartidor que silba, un perro que tira de la correa, una mujer que guarda el recibo con precisión en la cartera. Esa disciplina de lo pequeño me sostuvo durante el trayecto. La reunión del evento fue en un centro cultural de barrio. 3 mesas juntas, folios, listas de teléfonos, un termo de café. Me ofrecí para coordinar la mesa de inscripciones y preparar un texto breve para la difusión. Había placer en esas tareas que se resuelven con paciencia: cotejar nombres, revisar correos, pedir confirmaciones. En un momento una de las voluntarias comentó que admiraba a la gente que sabe mantener el ritmo sin perderse en lo urgente. Fue un elogio simple que me dejó un eco extraño, quizá porque me devolvía una imagen de mí que estaba intentando recuperar. Salí de allí con una carpeta bajo el brazo, una hora libre y un cansancio sereno. En la esquina, el teléfono vibró. Era un mensaje de Javier con la sobriedad que esperaba. Había dejado la carpeta de bocetos en la galería por error, ¿podía pasar a recogerla y llevársela al taller? Respondí que sí con una frase neutra. No añadí nada más.
Al colgar, me miré en el reflejo de un escaparate y repetí por dentro la palabra de la libreta: límites. Caminé hasta la galería, tomé la carpeta con una nota del montajista y seguí hacia el taller. Preferí la ruta larga, con un desvío por una avenida arbolada que suavizara la ansiedad del encuentro inevitable. En el taller, la puerta estaba entornada. Toqué con los nudillos antes de entrar y anuncié que traía la carpeta. Javier agradeció con un gesto breve y regresó a su mesa de trabajo. Había un olor tenue a trementina y pan tostado. Una radio sonaba muy bajo con voces que leían titulares. Dejé la carpeta en una mesa auxiliar y me quedé de pie, sin desprenderme del abrigo, como si ese tejido fuese un recordatorio de que la visita sería corta. Él señaló una silla con la mano, sin insistir. Me senté. El silencio que siguió no fue incómodo, estaba jalonado por sonidos materiales, el raspado de una espátula, el golpecito del frasco al apoyar la tapa, la radio que pasaba a una canción lenta. Quise hablar del evento, de listas y horarios, y durante unos minutos me aferré a ese terreno. Describí la logística, anoté en mi libreta 2 sugerencias que se me ocurrieron al verlo organizar pinceles por tamaño. Él escuchó con una atención concreta, casi técnica, que me sirvió de descanso. Cuando terminé, respiré hondo. Quise decir algo sobre el parque del día anterior y la manera en que la tarde había seguido como si nada, pero me contuve. Recordé la lista de la mañana: no adornar, no fabricar señales. Sonó mi teléfono y el impulso de no mirarlo fue inmediato. Lo dejé en la mesa, boca abajo, como si fuera una piedra tibia. Pensé en Tom con su costumbre de preguntarme por mi día enumerando hechos como quien revisa un inventario. No había malicia en esa práctica, solo una forma de sostener lo que se le escapa. En su ausencia, esa manera suya de nombrar me pareció digna y frágil. Agradecí el pensamiento como se agradece a veces la sombra de un árbol en una vereda sin bancos. Javier se levantó a abrir el ventanal y entró una corriente de aire que movió un papel en el suelo. Lo recogí por reflejo, era un boceto diminuto, apenas trazos. Él dijo sin mirarme que no tenía prisa con la entrega, que había decidido borrar una capa y volver atrás. Ese verbo borrar se me quedó enganchado. Imaginé por un segundo si yo podía borrar algo de los últimos días, no por vergüenza, sino por curiosidad. La respuesta fue clara y corta: no. No quería borrar, quería comprender. Hay decisiones que se vuelven parte del cuerpo aunque apenas ocupen tiempo en el calendario. Me acomodé en la silla, crucé los tobillos, sostuve la carpeta como si pesara. Me despedí poco después, con una frase exacta para no abrir puertas nuevas. En la calle llamé a Tom, no atendió. Dejé un mensaje corto avisando que llegaría a casa antes de las 7 y que tenía listo el texto para el evento. El autobús tardó, así que seguí a pie 2 paradas. Ese tramo fue una especie de pasillo de aire entre 2 mundos que aún no chocaban. Pasé frente a una tienda de lámparas y me detuve a mirar una de pie con pantalla de lino. Imaginé su luz en el salón, un círculo cálido sobre el suelo. Pensé que quizás sin grandes discursos, podríamos cambiar algo tan sencillo como eso, la iluminación de la casa al anochecer. No como símbolo grandilocuente, sino como ajuste útil. Al llegar, ordené 2 estantes del comedor. No era una obsesión, sino una forma de preparar el terreno para la conversación que intuía. Tom llegó con el gesto concentrado que trae cuando ha estado demasiado tiempo entre planillas. Nos saludamos con una calma aprendida. Durante la cena, le conté del avance del evento, de la carpeta extraviada, de mi paseo por la avenida. Él comentó un problema menor en el trabajo y propuso desayunar el sábado en el café nuevo de la esquina. Asentí. No hubo reproches ni preguntas ásperas. Hubo una truz silenciosa, la que se concede cuando ambas partes reconocen que no es el día de derrumbar nada. Más tarde, mientras lavaba los platos, pensé en el modo en que la culpa no grita, apenas empuja. No tenía forma de medir cuánto de lo que sentía era culpa y cuánto era responsabilidad. Decidí que esa diferencia, por ahora, no era importante. Lo importante era ser precisa con mis actos, quitarles espuma. Secar, guardar, apagar.
Tom se acercó con 2 tazas para el té y me las pasó sin rozar mi mano. Observé ese cuidado y lo interpreté como un respeto a mi espacio, no como frialdad. Me senté con la libreta de la mañana y añadí una línea: no precipitar confesiones buscando alivio, hablar cuando la conversación pueda sostenerse. En la cama, el sueño tardó. Escuché el ruido de la ciudad como una respiración pareja. Repasé el día con un método casi escolar: inicio, nudo, desenlace. Inicio, la lista de límites. Nudo, el taller y su aire lleno de cosas que empiezan. Desenlace, el regreso a una mesa compartida sin exigirle más de lo que podía dar. Antes de cerrar los ojos, me hice una promesa menor y concreta: al día siguiente caminaría sin atajos hasta el parque, no por nostalgia del banco ni por repetir escenas, sino para comprobar si el ritmo del cuerpo podía acompasarse al de la ciudad, sin pedir permiso a la memoria. Me dormí con la sensación de que ese ensayo de ritmo propio, aunque pequeño, era la única brújula fiable que tenía a mano. El día amaneció con un viento más frío, como si la ciudad hubiese decidido poner orden en las hojas sueltas de mi cabeza. Caminé hasta el parque siguiendo el mismo trazado de días anteriores y, sin embargo, cada esquina me pareció ligeramente desplazada, como cuando uno vuelve a colocar un cuadro y descubre que llevaba años torcido. No fui allí para repetir gestos ni para buscar recuerdos inmediatos, sino para comprobar si el cuerpo y la mente podían trabar una tregua sin pedir permiso al pasado. Me senté en el banco lateral, conté 3 respiraciones largas y abrí la libreta. Añadí en la página de límites una nota sobre la claridad práctica, no moral. Subrayé la frase con un trazo firme, intentando que el grafito fuese también una decisión. A media mañana recibí un mensaje de Javier. Su entrega se adelantaba un día, la galería pedía ajustes de última hora, preguntaba si podía ayudar a elegir 2 marcos de una serie nueva y revisar con él el texto que yo estaba preparando para el evento, porque en cierta forma ambos materiales se rozaban. Contesté con una afirmación escueta. Una parte de mí quería postergar cualquier encuentro, otra parte sabía que eludir siempre es también decidir. Caminé hasta el taller por una ruta que evita los atajos, avenidas amplias, semáforos largos, escaparates con lámparas de sobremesa que encendían a destiempo, como si ensayaran sin público. En el taller el aire olía a madera y a polvo fino, un olor que asocié de inmediato con trabajos que se cierran y abren a la vez. Había 2 marcos apoyados contra la pared, uno de madera oscura con una veta apenas marcada y otro claro, rugoso, sin barniz. Javier me saludó con un gesto breve y me pidió que mirara sin prisa. No hubo ceremonias añadidas. Empecé por el marco claro y noté cómo la obra respiraba mejor, menos contenida, como si el borde no quisiera encerrar. Se lo dije con calma. Él tomó nota en una tarjeta. Luego me mostró el segundo cuadro y propuso un juego de distancia, verlo a 2 metros, a 4, a 6. Me descubrí obedeciendo esas medidas como si fueran un metrónomo, y allí apareció, nítida, una idea que llevaba días buscándome sin éxito. Lo que me faltaba en mi vida no era intensidad, sino escala. No más fuegos artificiales, sino calibrar la distancia a la que algo se ve con nitidez sin exagerarlo. Pasamos un par de horas en un trabajo concentrado y casi silencioso, corrigiendo comas de mi texto, moviendo las piezas mínimas de sus decisiones, una sombra menos en una esquina, un título que perdía solemnidad, una fecha que debía adelantarse. A ratos cruzábamos frases cortas, siempre exactas. Más simple. Sin metáfora. La fecha al principio. En esa economía de lo dicho, yo encontraba, por fin, un lugar respirable. Anoté en mi libreta otra frase: elegir no es levantar una bandera, es quitar ruido. Al caer la tarde, cuando la luz empezó a volverse oblicua y el cansancio se me instaló en los hombros, Javier sugirió una pausa para comer algo. Fuimos a un bistró cercano que parecía empeñado en no tener más de 4 mesas. Pedí una sopa clara, él una tortilla fina con pan. Hablamos de cosas que no dolían, un catálogo mal diseñado, los horarios ridículos de las mensajerías, la manía de los encargados de ajustar luces como si siempre faltara o sobrara algo. En un momento, sin buscarlo, mencioné a Tom. Dije que su manera de ordenar el mundo era una virtud que a veces me asfixiaba, que últimamente yo había convertido su constancia en un reproche, y que eso era injusto.
Javier no añadió consuelos ni diagnósticos, dejó que la frase cayera a su propio peso, como se deja caer una llave en un cuenco al entrar en casa. Regresamos al taller con la idea de cerrar lo pendiente. Al entrar, un corte de electricidad dejó el espacio en penumbra. Javier abrió la ventana grande y el atardecer se convirtió en la única lámpara. El taller cambió de temperatura emocional, los objetos se volvieron más verdaderos, las superficies dijeron la verdad de su textura, los marcos parecieron menos pretenciosos. Pensé con una lucidez que me sorprendió que en mi vida también había exceso de luz a veces, una iluminación blanca que no perdona ningún matiz. Recordé conversaciones con Tom que se estrellaban contra el blanco de su certeza, contra el blanco de la mía. Me prometí sin dramatismos cambiar una lámpara del salón por una de pantalla de lino. Fue entonces cuando Javier, con la normalidad de quien acerca una silla para que alguien se siente mejor, dijo que podía quedarse para terminar y que luego sería tarde para cruzar la ciudad. Miré el reloj sabiendo que la hora no era el argumento real. Mi lista de la mañana no contemplaba esa exactitud, pero tampoco pedía heroísmos. Volví a medir la distancia, como con los cuadros. Pensé en la claridad, en la escala, en la libertad que no consuela y en la responsabilidad que no sofoca. Y tomé una decisión sin proclamas, sin pedir permiso a ninguna narrativa, quedarme. Pasamos la noche juntos. No hubo fuegos ni gestos aprendidos, no hubo escenas que piden música. Hubo una conversación baja que fue perdiendo palabras, una secuencia de gestos cotidianos que arrancaban el dramatismo del momento, doblar una manta para apoyarla en el alféizar y cortar la corriente, buscar una taza limpia y secarla con una camiseta vieja, correr el caballete 2 palmos para que el viento no lo moviera, apagar la radio cuando empezó un programa con risas enlatadas. Mientras acomodábamos esas cosas pequeñas, me di cuenta de que por primera vez en semanas, había dejado de oponer ideas como si fueran bandos. No estaba traicionando un himno, estaba admitiendo un dato: la vida se sostiene en los detalles que se ejecutan sin discurso. Casi a medianoche el taller adquirió el silencio de los lugares que trabajan. Me recosté en el sofá estrecho y escuché el rumor bajísimo de la calle, una moto distante, un portazo que llegó filtrado. Pensé en Tom con una ternura que no me exigía pruebas. Pensé en su costumbre de ajustar el volumen del televisor para que la publicidad no fuera un zarpazo. Pensé en la escena probable de su noche en un plato que enjuagaría con cuidado, en sus pasos casi inaudibles por el pasillo. No tuve prisa por clasificar esos pensamientos como culpa o añoranza. Me limité a reconocerlos, como quien toma nota del tiempo que hará mañana para elegir el abrigo. Desperté un par de veces, no por inquietud sino por el cambio de temperatura. Acomodé la manta, me senté, bebí agua del grifo en un vaso sin brillo. Vi en la penumbra el contorno de los marcos apoyados en la pared y me sentí rara y serenamente viva, no porque la escena fuese extraordinaria, sino porque por fin la escala coincidía con el latido. Tomé la libreta y con cuidado de no hacer ruido, escribí a oscuras una línea que apenas pude leer después, no dramatizar la claridad. Sonreí no como quien se concede un premio, sino como quien logra poner una etiqueta en un cajón por fin ordenado. Al amanecer, el taller olía a madera tibia y a pan. Preparé café con una torpeza que delató mi rareza en aquel espacio. Javier movió 2 cosas y la mesa apareció despejada como si hubiese estado esperándolo. Me ofreció una rebanada tostada y la mordí sin apetito, solo para darle al día un punto de apoyo. No hicimos promesas, tampoco inventamos finales. Yo sabía que el mundo, al salir por esa puerta, me pediría inventario. No de palabras, sino de pasos. Ajusté el abrigo, guardé la libreta y antes de irme, miré el marco claro apoyado junto a la ventana. Me reconocí en su borde discreto, contener sin oprimir, dejar pasar la luz sin deslumbrar. En la calle el frío era razonable. Caminé sin rumbo inmediato, no por miedo a volver a casa, sino para decidir el orden de mis próximos gestos. Había cosas simples que podía hacer sin patetismo: comprar la lámpara de lino, enviar el texto del evento, ordenar el primer cajón del aparador, escribirle a Tom para sugerir que cenáramos temprano y habláramos de la lista de compras de la semana. No era una táctica, era mi manera de producir verdad sin ruido. Crucé el semáforo con el verde a mitad de su cuenta atrás y me sorprendí en calma.
Había tomado una decisión grave y, aún así, no sentía la falsa grandeza de las decisiones que se proclaman. Sentía, más bien, el peso correcto de una bolsa bien distribuida. En el trayecto de regreso me repetí en silencio lo que había aprendido frente a los cuadros: la distancia importa. Pensé en las palabras que usaría, en el tiempo que le daría a cada frase, en los silencios que sostendría sin prisa. No sabía qué vendría después, pero al menos tenía un criterio para no perderme. Y por primera vez en mucho tiempo, ese criterio no pedía heroísmos ni absoluciones, solo exactitud. Volví a casa antes del mediodía, con la sensación de que cada paso tenía un peso medido. El barrio estaba más silencioso de lo habitual, incluso el tráfico parecía ir a un ritmo más lento. Abrí la puerta con cuidado como si el sonido del cerrojo pudiera alterar el equilibrio frágil que sentía. En la cocina, el olor a café reciente me indicó que Tom había estado allí poco antes. Sobre la mesa un papel con su letra breve: reunión larga, regreso tarde. Cena tú. Lo doblé y lo guardé en un cajón, no por esconderlo, sino para evitar que quedara flotando a la vista. Decidí ordenar la sala. Moví un par de libros a la estantería, doblé la manta del sofá, y al hacerlo recordé la nota que había escrito en mi libreta la noche anterior: no dramatizar la claridad. Pensé que aplicar eso también implicaba no forzar conversaciones que no estaban listas para darse. Encendí la lámpara vieja, la que planeaba reemplazar, y la luz amarillenta hizo que el espacio se sintiera más pequeño pero menos frío. El teléfono vibró. Era un mensaje de Javier: confirmaba que los marcos estaban listos y que la entrega se haría esa misma tarde. Respondí solo con un perfecto: suerte con todo. Guardé el móvil en un cajón y lo cerré. Sentí que por unas horas necesitaba un espacio libre de cualquier impulso de respuesta. Preparé una sopa sencilla y la comí mirando por la ventana, observando cómo el viento movía las ramas del árbol frente a la casa. Había algo hipnótico en ese movimiento irregular, como si me recordara que no todo se puede medir o anticipar. Lavé el plato, lo coloqué en su sitio y me quedé de pie unos minutos más, escuchando el silencio. Era un silencio distinto al del taller o la calle, era un silencio con memoria. Y en ese momento entendí que, aunque las decisiones seguían abiertas, lo que realmente importaba era sostener el paso sin dejar que el ruido interno dictara el rumbo. La tarde avanzó sin sobresaltos. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire frío y sentí cómo el olor de la calle se mezclaba con el de la madera de los muebles. En la mesa del comedor extendí las notas del evento y revisé la lista de invitados, tachando duplicados y añadiendo un par de nombres que me habían pasado por teléfono. El trabajo mecánico me ayudó a mantener la mente quieta, sin desviarse hacia lugares incómodos. Cerca de las 6, Tom llamó para avisar que aún estaría ocupado y que no cenaría en casa. Su voz sonaba cansada pero estable. Colgué sin alargar la conversación. Guardé las notas en una carpeta y apagué la lámpara del comedor. En el pasillo, el eco de mis pasos me hizo consciente de lo vacía que estaba la casa. Encendí la luz del salón y me senté en el sofá con la libreta. Escribí solo 2 líneas: no tomar decisiones por impulso y cuidar el orden de lo que ya funciona. Cerré la tapa y la dejé en la mesa baja. El silencio volvió a instalarse, y por primera vez en días lo recibí sin resistencia, como si fuera un huésped necesario. La noche cayó lenta, como si el cielo insistiera en prolongar un gris que no terminaba de decidirse. Encendí la lámpara del salón y el círculo de luz dibujó un límite exacto sobre la mesa baja. Coloqué a un lado la carpeta del evento y al otro, la libreta con la lista de límites. Tenía la sensación de estar preparando un escenario para una conversación que aún no tenía forma, pero cuya materia ya estaba en la casa: el olor tenue del abrigo de Tom, su taza favorita colocada boca abajo, mis pasos que evitaban el crujido de una tabla en el pasillo. Abrí la ventana un palmo para que entrara aire frío, necesitaba que la habitación respirara por mí. El teléfono vibró sobre la mesa con un zumbido corto. No lo levanté. Dejé que se quedara ahí boca abajo como una piedra lisa que no exige explicación mientras nadie la voltea. Fui a la cocina, puse agua a calentar y, mientras esperaba, lavé un plato que no lo necesitaba. Me vi en el reflejo del microondas, los hombros tensos, la mandíbula apretada,
esa forma de parpadear cuando el cansancio empieza a aparecer lucidez. Apagué el fuego antes de que hirviera. El vapor me pareció excesivo para una noche que pedía exactitud. Volví al salón con la taza. La casa tenía ese silencio particular de los edificios antiguos a cierta hora, tuberías que se acomodan, un ascensor lejano, una puerta que se cierra en otro piso con un golpe amortiguado. Me senté, pasé 2 páginas de la libreta sin leerlas y escribí una línea breve: no forzar una conclusión, hacer inventario. No terminé el punto cuando escuché la llave en la cerradura. Tom entró despacio, dejó las llaves en el cuenco de la entrada y apoyó el abrigo en el respaldo de la silla con un gesto que conozco desde hace años. No dijo hola como otras veces. Caminó hasta el salón, se detuvo en el umbral y miró la lámpara como si fuera nueva. Se sentó frente a mí sin preguntar si podía. El aire cambió de densidad. Tenía el cansancio delineado en las ojeras, pero la mirada estaba clara, como si hubiera usado el trayecto para despejar lo accesorio. Apoyó las manos en las rodillas, abiertas, y dejó que el cuerpo dijera que no venía a ganar nada, solo a entender dónde estábamos. Había en ese gesto una dignidad que me desarmó. Quise hablar, pero me faltó el hilo. Entonces vibró el teléfono, otra vez. Esta vez, él miró el rectángulo de cristal con una lentitud que me pareció una pregunta. No hice un movimiento teatral. Lo tomé y lo giré. En la pantalla, un mensaje nuevo sobre los marcos y la hora de entrega del día siguiente. El nombre del remitente no necesitaba explicación. Dejé el teléfono entre nosotros, como quien coloca una pieza en la mesa para que el resto del rompecabezas se ordene solo. Tom alargó la mano, lo leyó y lo dejó exactamente en el mismo lugar. No me pidió permiso. No me oculté. Había algo de quirófano en ese gesto: luz, superficie limpia, instrumentos contados. No quiero discutir, dijo él, y su voz ocupó menos espacio que la lámpara. Asentí sin decirlo. La habitación aceptó la frase con naturalidad, como acepta el polvo la huella de un vaso. Esperé. Él respiró hondo y eligió cada palabra con una economía que reconocí como suya. Necesito saber si lo que abrimos juntos se convirtió en otra cosa. No por acusar, sino para no vivir en un plano que ya no existe. Empecé por lo único que podía sostener sin adornos: los hechos. Describí la galería, los marcos, el trabajo con el texto, el parque, la idea de la escala, mi lista de límites escritos por la mañana. Dije que me quedé en el taller la noche anterior y que lo decidí con calma, midiendo la distancia entre un gesto y otro. No usé palabras que buscaran absolver a nadie, tampoco palabras que condenaran. Me limité a narrar lo que había sucedido con la misma sobriedad con que se dice que una lámpara alumbra mejor si tiene pantalla de lino. No era frialdad, era el único modo de no mentirme, de no mentirle. Tom escuchó sin interrumpir. Agradecí ese silencio aunque me costara sostenerlo. Cuando terminé, la casa pareció reajustar su peso sobre las columnas. Él se inclinó apenas hacia adelante, como si al acercar el torso pudiera oír mejor los bordes de lo que yo estaba diciendo. No te reconozco del todo, dijo, y no hubo reproche, solo la dolorosa literalidad de una persona que mide el mapa y descubre que los ríos cambiaron de cauce. No aparté la mirada. Yo tampoco me reconozco del todo, respondí. Pero no quiero perder la precisión de lo que sí sé. Enumeré con el cuidado de quien guarda cristales, que no quería vivir en secreto, que no iba a atribuir a Tom culpas que no le correspondían, que el experimento había mostrado cosas que ninguno de los dos supo prever, que mi deseo de estar con Javier había dejado de ser un ensayo y se había convertido en un hecho. Agregué algo que hasta ese momento no había dicho en voz alta, que no podía pedirle a Tom que fuera espectador de una vida que le dolía. El silencio que siguió no fue dramático, fue un silencio de acto administrativo, de papeles que se firman para que una realidad encuentre forma legal. Tom habló entonces del principio, de la tarde en la cocina en que propuso probar algo nuevo, de su esperanza torpe de sacudir el polvo sin mover los cimientos. Dijo que había confundido la valentía con la capacidad de control, que creyó que la presencia lo protegería de la pérdida. Lo dijo sin aspavientos, como quien explica por qué un mueble no encaja en una esquina. Escucharlo fue doloroso y limpio.
En su tono no había victimismo, había un inventario de errores compartidos que no buscaba saldo, sino orden. Nos quedamos en silencio un rato que no sé medir. Me levanté para cambiar la bombilla de la lámpara vieja por la de repuesto que guardábamos en el cajón. Mientras ajustaba el casquillo pensé en la utilidad de los gestos que detienen una escalada, colocar una luz, abrir un poco más la ventana, ofrecer agua. Volví a sentarme y propuse algo concreto, tomar unos días de habitaciones separadas y horarios explícitos, no como castigo ni juego, sino como estructura mínima para sostener la conversación sin que nos trague la marea. Propuse también escribir, cada uno una lista de no negociables y otra de dudas. No eran condiciones, eran herramientas. Tom aceptó con un asentimiento breve. Dijo que podía quedarse en el cuarto pequeño del fondo, que tenía que reorganizar papeles del trabajo y que escribiría su lista esa misma noche. Yo prometí enviar el texto del evento y acostarme temprano. Nadie habló de finales. Nadie prometió empezar de cero. Acomodamos la mesa para dejarla limpia, la carpeta a la izquierda, la libreta cerrada, las tazas al fregadero. Esa coreografía de orden nos dio un alivio modesto, casi físico. Antes de irse al cuarto del fondo, Tom se detuvo en el pasillo y, sin girarse, dijo algo que me sostuvo más de lo que él podría imaginar: no sé si sabré estar a la altura de lo que venga, pero voy a intentar no convertirme en mi miedo. No supe qué responder sin inflar la frase. Le dije gracias con voz baja, porque a veces el agradecimiento es la única forma de no empujar a nadie hacia el papel que tememos. Apagué la lámpara y me quedé un minuto de pie en la oscuridad tibia del salón. A través de la ventana entreabierta entraba el rumor de la calle, parejas que discutían en voz baja, un motor que ronroneaba al ralentí, la vida exterior siguiendo su lógica sin esperar a nadie. Volví a encender la luz, tomé la libreta y añadí 2 líneas: no vivir en un suspense voluntario, y hacer sitio a lo que duele sin convertirlo en bandera. Cerré la tapa con suavidad. Luego recogí el teléfono y, con una calma que no esperaba, escribí a Javier que no podría pasar por el taller en unos días y que la entrega había quedado muy bien. No esperé respuesta. En la cocina, el agua del vaso dejó un círculo perfecto sobre la encimera. Lo limpié con el canto de un paño y, al hacerlo, pensé en la mañana siguiente, en el café que prepararía para 2, en las listas que compararíamos sin urgencia, en la posibilidad real de que el mapa final no coincidiera con ninguno de los que ya habíamos dibujado. No me asustó esa incertidumbre. Por primera vez, la vi como un terreno donde la precisión aún es posible. Fui al dormitorio con una manta al brazo, apagué las luces en orden y dejé la puerta entreabierta. La casa, al acomodarse, pareció decirme que podía sostenernos a los 3 tiempos que ahora contenía: lo que fuimos, lo que somos, lo que todavía no sabemos nombrar.